Bicentenario del Perú. Bienvenidos al Programa Nacional de Formación para la Vacunación contra COVID-19. El tema que vamos a revisar hoy es avance de la vacunación, sala situacional. Les saluda la ingeniera Miriam Anco Concepción, responsable de los sistemas de información de la Dirección de Inmunizaciones en el Ministerio de Salud. A día de hoy, la vacunación en el país ha tenido un importante avance. Nos encontramos ya con un 66% de acceso, lo que quiere decir que tenemos 18 millones de peruanos protegidos con una dosis. Es muy alentador, es muy grato compartir con ustedes que tenemos un 53% de la población objetivo que ya está protegida con 2 dosis. Es decir, en una situación catastrófica ante una inminente tercera ola que amenaza al continente, en nuestro país ya tenemos al 50% de la población que cuenta con una inmunidad generada por la vacunación, en la que de contagiarse su respuesta inmune sería de un pronóstico exitoso. Probablemente tenga algunas ligeras sintomatologías, pero definitivamente no se va a complicar ni se va a generar en un deceso o en un fallecimiento. Esta situación tiene dos impactos. Por un lado, el positivo respecto a que nos encontramos en mejores condiciones para el proceso de reactivación económica que requiere el país, y el negativo, vamos a ponerlo entre comillas, las conductas sociales que viene generando. También a la fecha podemos observar que, basado en este éxito que hemos generado con el proceso de vacunación todos y todas, la conducta social está tomando algunas acciones o algunas actitudes de riesgo, como son empezar o iniciar los reencuentros o las reuniones en mayor número. Lógicamente, esto va a incrementar los casos positivos, como vamos a ver en algunas láminas más adelante. Sin embargo, hay una tranquilidad que nos deja el saber que probablemente de contagiarse no necesariamente van a llegar a casos graves. ¿Qué más nos dicen las estadísticas? A la fecha tenemos esta distribución de avance de vacunación por grupo de edad, notando que tenemos la mayor densidad poblacional en el grupo de 18 a 29 y de 30 a 39, que son los dos grupos etarios de mayor concentración poblacional y en los que recae la responsabilidad de reinicio y la reactivación económica del país principalmente. Asimismo, podemos observar los otros grupos etarios en los que también ya se ha ido interviniendo, y un pequeño avance para el grupo de los adolescentes de 12 a 17 años, que corresponden a grupos priorizados o comorbilidades específicas que se han venido a abordar. Es necesario mencionar que para este momento el país incluye en su Plan Nacional de Vacunación a todos los niños de 12 años en adelante, con lo cual probablemente en lo que queda de aquí al cierre de este ejercicio anual vamos a completar la vacunación en ese grupo de edad, con lo cual vamos a impulsar y fortalecer también el retorno a las clases escolares. Si revisamos la información entonces del país y ya miramos los datos, vemos aquí que el país se encuentra en un 50%, pero aquí tenemos que hacer la primera observación. Si bien tenemos un éxito de haber incrementado la velocidad de vacunación, tenemos aún una brecha de primeras dosis, es decir, un grupo de personas que, habiéndose intervenido ya la edad, es decir, habiendo abordado la vacunación de dicha edad, a la fecha, por alguna razón ajena al proceso de vacunación, no han accedido a la primera dosis, ¿no? En esta situación tenemos a 9 millones de peruanos, y brecha de segunda dosis tenemos 12 millones. La brecha de segunda dosis es el resultado de las personas que, habiéndose vacunado la primera dosis, a la fecha no llegan a aplicarse la segunda dosis por muchas situaciones, entre ellas la migración. Afortunadamente, en el proceso de vacunación nosotros hemos logrado salvar el proceso de la identificación. Registramos a todo ciudadano que tiene derecho a la vacunación, aun cuando no cuente con un documento de identidad. El sistema le permite ingresar al proceso de la vacunación, le asigna una codificación y le permite hacer ejercicio de su derecho a la vacunación. Sin embargo, tenemos 12 millones de peruanos que ya cuentan con primera dosis, ya ha llegado la fecha de su segunda dosis y todavía no han accedido a esta dosis, ¿no? Por lo cual, en este momento, las estrategias de abordaje de la vacunación han debido de ser modificadas a fin de establecer estrategias diferenciadas a nivel nacional. Ustedes saben que en los 25 departamentos del país
no son las mismas razones, el grupo y las conductas sociales de la población es diferenciada en razón de los hábitos y costumbres, con lo cual se necesita una modificación, una adaptación de las estrategias a la realidad local que permita abordar entonces a esta población que ya cuenta con su primera dosis y debe de lograr la protección con la segunda dosis. Si vemos entonces la gráfica según residencia, según lugar de residencia, este sería el resultado. Ahí vemos el ranking por regiones, ¿no? Cuántas primeras dosis se han aplicado, cuántas segundas y cuánto tenemos de brecha. Bien, la sala situacional entonces nos permite hacer una mirada un poco profunda respecto del proceso de vacunación, entrar en mayor nivel de detalle. Por ejemplo, aquí estamos entrando a la distribución de los resultados a nivel de región. Aquí estamos haciendo una comparativa de las coberturas de vacunación según población total y según población objetivo. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué mostramos esto? Cuando uno como país se compara y compara su resultado con otros países, lo hace en base a la población total. Sin embargo, en el territorio nacional, el objetivo no es vacunar a la población total. En nuestro plan nacional de vacunación establece claramente que el público objetivo es de 12 años en adelante. Por eso es la diferencia entre población total y población objetivo y se establece entonces las coberturas para el público objetivo a nivel de regiones y a nivel de DIRIS en el caso de Lima Metropolitana. Aquí vemos el ranking de cobertura en regiones según población objetivo y vemos que, por ejemplo, después de Lima Centro es Ica y Tacna las regiones con mejor avance de cobertura de vacunación. Vemos aquí la barrita turquesa, es la barrita de las dosis o de los protegidos y vemos que Tacna y Tumbes son las que tienen mayor número de dosis, segundas dosis aplicadas. Y haciendo una revisión por grupo de edades específicos, y esto con la finalidad del cierre de brechas del cual les comenté al principio, identificamos que hay algunas regiones en las cuales todavía se tiene una intervención más que realizar para completar el cierre de brechas, ¿no? Y son regiones que por sus características geográficas presentan una alta dispersión. Esta es una de las razones por la cual probablemente todavía no se haya podido completar. Sin embargo, ya en este momento los equipos responsables de inmunizaciones en cada región toman y adecúan sus estrategias de intervención a fin de cerrar estas brechas. El resultado es un poco más alentador en el grupo de 70 años. En el grupo de 60 es muy parecido al de 70. Tenemos solo uno como región pendiente, digamos. En el grupo de 50 a 59 ya se incorporan otras regiones. De 40 a 49 se mantienen las regiones en rojo, son las mismas de 80 más. En el grupo de 30 a 39 tenemos todavía el resultado diferente, no solo una región ha logrado un buen avance y el resto del país aún se encuentra en proceso. Y ahora estamos viendo el reporte de brechas de rezagados de segunda dosis a nivel de región, lo que nos permite analizar de manera diferenciada según cada ámbito administrativo el avance de los indicadores y el avance del proceso de vacunación. En la tabla vemos las dosis administradas de primera y de segunda. Las dosis en corte de 21 días significa que las dosis a día de hoy están cumpliendo sus 21 días y hoy les toca su vacunación de segunda dosis. Y tenemos la columna de rezagados de segunda dosis que en el país tenemos en 1.800.000 personas que ya han completado su primera dosis, han transcurrido los 21 días de espera y aún no han podido acercarse, tampoco hemos podido ubicarlos para concretar su vacunación. Si vemos aquí la gráfica, los ámbitos administrativos con mayor brecha son Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca, Cusco y Lima Este. Entonces tenemos a Lima Metropolitana, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Cusco, uno como las regiones con mayor resultado de brechas o de rezaga, lo que significa que son estas regiones y Lima Metropolitana las que tienen que establecer estrategias reorientadas a fin de ubicar a los rezagados. Si vemos el reporte total de dosis aplicadas, aquí es el ranking por regiones y lógicamente vemos a Lima Metropolitana liderando por la alta concentración
que tenemos. Por ser capital se concentra el mayor número de personas aquí. Luego tenemos un reporte de números de vacunados de primera y segunda dosis por día y aquí gráficamente podemos ver cómo hemos ido incrementando la velocidad de vacunación, ¿no? Desde que inició el proceso el 9 de febrero a día de hoy. Vemos que hemos ido a un paso inicial cauteloso. Tengamos en cuenta también que esto está asociado directamente a la disponibilidad de insumos. A principios del proceso la disponibilidad era limitada. Sin embargo, en el avance del proceso hemos recibido mayor dotación de insumos, la cual nos ha permitido también acelerar las actividades de vacunación. Finalmente, tenemos tenido nuestro pico más alto el 10 de septiembre, en el que hemos alcanzado el mayor número de primeras dosis aplicadas. Si vemos una revisión del último mes, entre primeras dosis, también podemos ver ahí los picos y el comportamiento que se ha tenido entre primeras y segundas dosis. Debemos, de acuerdo al esquema que tienen las vacunas de Sinopharm y Pfizer, por ejemplo, las primeras dosis de hoy se van a convertir o se deben de convertir en segundas dosis en 21 días y aquí tenemos entonces el comportamiento en el último mes, cómo se han ido dando. Podemos notar que, por ejemplo, las diferencias, los resultados no nos han, para el caso segunda dosis me refiero, no han sido de la misma manera que primeras, con lo cual cada día se viene acumulando el tema de rezagados. Eso ha hecho que las actividades de vacunatón o con la nueva denominación vacuna FES de los fines de semana tengan como objetivo la ubicación y el promover a las personas de segunda dosis la vacunación. En este momento el país ha logrado un nivel de vacunación sostenible, pero necesitamos para completar el ciclo, ubicar a las personas pendientes de segunda dosis y invitarlas a acercarse a los centros de vacunación o a los establecimientos que también ya están iniciando su activación en el proceso de vacunación contra COVID, de tal manera que concreten y cierren su esquema. Haciendo una mirada comparada con los otros países, el Perú se encuentra en cuarto lugar con 17,9 millones de dosis aplicadas, ¿no? Esto lo entrega una fuente oficial internacional. Aquí en la región, Brasil es el que lleva el mayor número de dosis aplicadas y Perú se encuentra en el cuarto nivel. Si vemos una revisión de brecha de segunda dosis, vemos que también Brasil presenta una gran brecha de segunda dosis, sin embargo, esa brecha es mucho menor si miramos los resultados de Perú. Y eso también queremos resaltarlo porque es un logro en el que todos nosotros venimos sumando. Cada vez que alguna persona nos consulta respecto al proceso y de cómo acceder, es muy importante que todos realicemos abogacía positiva y fortalecimiento al proceso, orientando a la población a que una dosis no es suficiente. Necesitamos completar el esquema y el esquema para COVID es 2 dosis, con lo cual debemos de promover y facilitar que la población concrete la vacunación con sus 2 dosis. Bien, y dentro de la vacunación hemos tenido grupos priorizados, como ustedes tienen conocimiento, por un tema de vulnerabilidad, se fueron autorizando la apertura de vacunación adelantada para ciertos grupos de edad, para grupos o daños específicos, como fueron el síndrome de Down, pacientes con hemodiálisis o enfermedad crónica renal, personas en espera o con trasplante de órganos, personas con trastornos mentales y del neurodesarrollo, personas con enfermedades raras y huérfanas, pacientes oncológicos y personas viviendo con VIH son de los primeros grupos que se activaron. A día de hoy tenemos alrededor de 16 grupos priorizados, sin embargo, estos fueron los que iniciaron el proceso de vacunación de manera anticipada. A la fecha de este grupo se han aplicado 344,816 dosis. Y ahí tenemos el avance comparativo de primeras con segundas. Vemos también que las brechas de segunda dosis se mantienen en mayor o menor incidencia en cada grupo, por lo cual exhortamos también a que este grupo complete sus segundas dosis. Si vemos en la distribución, bueno, aquí no podemos hablar de ranking, la distribución de comorbilidades a nivel de regiones, este sería el cuadro. Después de Lima Metropolitana tenemos a La Libertad, Piura, Arequipa, que son las regiones con mayor concentración poblacional de estos grupos o comorbilidades. Aquí tenemos el cuadro con las diferencias de dosis, ¿no? Los números de dosis por cada grupo priorizado. Y ahora vemos un grupo de riesgo
digamos, el grupo conocido denominado como primera línea, que es personal de salud, que a la fecha ya ha completado su vacunación de primera dosis al 93%, tenemos una cobertura de segunda dosis del 90%, siendo las regiones de Loreto, Lima Norte y Puno las que presentan aún indicadores por debajo del 85% en este grupo, y ello puede ser resultado probablemente de la migración del recurso humano profesional que se ha tenido. Entonces, la identificación, por un lado, del personal de salud, de la ubicación, ha tenido que jugar un rol para que esta Lima Norte, por ejemplo, no pueda concretar la vacunación a todo su personal de salud. Y en los casos de Loreto y Puno es la accesibilidad geográfica para poder acudir hacia todo este personal. En este momento, el país ya se encuentra brindando una dosis adicional denominada tercera dosis a personal de salud, con lo cual también nuevamente el país ha puesto la prioridad en la primera línea para garantizar una dosis de refuerzo que permita tener recurso humano en mejores condiciones ante una inminente tercera ola y en caso a hechos de contaminación o de contagios puedan tener una mejor respuesta este personal, este grupo objetivo. Otro grupo que también es parte de la primera línea son los internos en medicina, ¿no? En cuyo caso nos encontramos con un 92% de coberturas a nivel país de acceso y un 85% de coberturas con segunda dosis. Este grupo también ya se encuentra iniciando su vacunación con tercera dosis. En breve compartiremos también ese resultado. Y bueno, también presentan unas brechas a nivel de regiones. Ahora tenemos un grupo de personas que, dada su condición de vulnerabilidad, se encuentran en centros hacinados, con condiciones de vivienda limitados, ¿no? Por la condición misma que tienen. Entonces, fueron priorizados en su momento y a la fecha venimos con ellos cerrando las brechas de cobertura, ¿no? Tenemos un avance de vacunados en personas privadas de su libertad de un 84% de acceso y un 56% de cobertura. Se viene gestionando a nivel de la Gerencia Directa DIRI según sus competencias para que se proceda con la cobertura de la segunda dosis, ¿no? Aquí vemos las estadísticas de un grupo relevante, un grupo priorizado. En un momento inicial había ciertos reparos o reservas en abordar, porque ustedes saben, la vacuna todavía se encontraba en un proceso de inicio. Para este momento ya se cuenta con un poco más de información al respecto y ya se vacuna a todas las gestantes, ¿no? Por su condición, porque protegemos a la mamá y también protegemos al niño o niña que está por nacer. En el grupo de gestantes tenemos una cobertura de vacunación del 40% y un acceso del 58%. Ello evidencia que a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando en la articulación con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, todavía hay un trabajo por fortalecer. Vemos aquí que ninguna región se encuentra en verde, ni en acceso, menos en cobertura. Todas presentan un indicador por debajo del 50%, con lo cual necesitamos tomar acciones respecto de este grupo priorizado. Y para eso finalmente sirve la información estadística, ¿no? Ese es el fin, es poder mostrar la realidad en un grupo priorizado de interés y poder tomar acciones a ese respecto. Entonces, por ejemplo, esto nos permite generar alarmas, reuniones de coordinación para que todos puedan hacer fuerza y mejorar los indicadores en este grupo priorizado. Otro grupo es el de personas viviendo con VIH. Aquí tenemos un resultado un poco más alentador. Como país tenemos un 75% de cobertura. Solo hay 4 regiones que requieren intervención o asistencia, como son Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Amazonas. En el grupo de personas con TBC, el país se encuentra con un 51% de cobertura. Todavía está en proceso este grupo, esta intervención. Aquí han podido avanzar a nivel regular las regiones de Ica, Ancash, Junín y La Libertad y Callao. Todo el resto del país todavía se encuentra en rojo, es decir, con un resultado todavía malo. Y aquí tenemos ahorita el resultado de el número de pacientes oncológicos vacunados a la fecha. Aquí tenemos un mejor resultado, 81% de cobertura, donde las regiones de Madre de Dios y Puno requieren algo de
seguimiento y asistencia a fin de verificar cuáles son las razones por las que no estamos completando el avance. El grupo de población indígena vacunados con primera y segunda dosis, aquí tenemos las regiones que tienen a este grupo objetivo y a la fecha tenemos un 28% de cobertura y un 41% de acceso. Recordemos que la población indígena tiene características específicas para su abordaje, no se puede abordar como la población general, probablemente por ello una de las razones de su baja cobertura, ¿no? Hay algo de abogacía que realizar y también probablemente responda a que intervenir este grupo objetivo requiere algo más que la vacuna y el vacunador, ¿no? Hay otras actividades y procesos que articular antes de concretar con ellos la vacunación. Luego tenemos aquí el grupo de docentes, que también a partir del Día del Maestro inició su vacunación en el país, teniendo como meta a 783,000 profesores de las diferentes regiones del país, de los cuales a la fecha se viene vacunando con primera dosis al 91% y con segunda dosis al 84%, de los cuales el 81% se encuentra en ámbito rural y el 85% en ámbito urbano. ¿Qué significa estos resultados? Que el sector educación se encuentra ya casi calentando motores, vamos a decir, para el siguiente año escolar, con lo cual casi es un hecho que además de las mejoras que se están realizando en el sector y que comentan respecto a infraestructura, todo el profesorado y la plana docente se encuentra ya en condición de protegidos para poder dar inicio a las clases presenciales. Finalmente, si hacemos una mirada de los datos en función del fabricante, tenemos esta distribución en el país. Aquí tenemos que mencionar que ningún fabricante es mejor que el otro. Tienen la efectividad de la vacunación, la efectividad de ser un producto garantizado. Lo que aquí queremos mostrar es cómo se ha ido distribuyendo a nivel de la región. Y bien, entonces hasta aquí hemos compartido con ustedes una mirada en detalle de todo el proceso de vacunación a nivel nacional. Y ahora vamos a hacer una mirada particular, puntual, de lo que es Lima Metropolitana y Callao, por ser la capital, la metrópoli, donde se encuentra el mayor número de personas del país. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Comparativamente, regiones, Lima Metropolitana, Callao, cuántas primeras y cuántas segundas dosis se han aplicado. Ya empezamos a ver las estadísticas de tercera dosis, que como comenté en un momento, es en personal de salud, en primera línea. A la fecha tenemos ya 167,000 terceras dosis aplicadas, ¿no? Igual vemos aquí la población vacunada en el último mes y los picos que hemos ido teniendo de primeras y segundas dosis. Bien, hemos compartido con ustedes la información relativa al proceso de vacunación y hemos dado una mirada en detalle al proceso a nivel de las regiones, ¿no? Hemos visto cómo se ha ido desempeñando cada región, los mapas con color, nos van diciendo cómo se vive este proceso al interno de cada región. Unas más aceleradas, con mejores resultados, y otras aún en proceso. Asimismo, ahora vamos a compartir con ustedes el detalle del análisis a nivel de Lima Metropolitana y Callao, y esto a razón de que este es el ámbito administrativo con mayor concentración poblacional. Vemos entonces aquí cómo es el comportamiento de primeras y segundas dosis, y ya está notándose la barrita de las terceras dosis, que son para este momento 167,000 dosis ya aplicadas a personal de salud, personal que trabaja en establecimientos, como son personal de seguridad, de limpieza, es decir, la primera línea del sector salud. A su vez, vemos la distribución del avance de la vacunación según fabricante, distintos fabricantes que hemos ido incorporando en el proceso de la vacunación en el Perú. Vemos también entonces la vacunación en el último mes en el ámbito de Lima Metropolitana y Callao, y podemos notar que la mejor fecha para nosotros ha sido el 26 de septiembre, donde hemos alcanzado 109,131 segundas dosis aplicadas, es decir, 109,000 peruanos protegidos. Es el día con mayor logro, por así decirlo, en el último mes. Esperamos que esa cifra sea solo una guía y que en los días venideros podamos lograr mucho más de eso en segundas dosis. Vemos también la distribución de comorbilidades acumulados a la fecha, debiendo mencionar que en este ámbito hemos aplicado
187.533 dosis entre primeras y segundas en estos grupos priorizados. La información, asimismo, nos permite analizar de manera comparada COVID con otras vacunas del esquema, y aquí tenemos la vacuna de influenza, siendo que tenemos 1.300.000 personas protegidas contra la influenza estacional y también protegidas contra COVID, razón con la que nos alegra, nos satisface, porque es una población que está en mejores condiciones frente a los contagios de estas enfermedades, ¿no? Y ahora tenemos un análisis comparado de la población hospitalizada y el comparativo de la población protegida contra COVID. Entonces, vemos aquí que de los 14 millones de protegidos en las regiones Junín, Ancash, Amazonas, Callao, Lima Provincia, la parte metropolitana de Lima Centro y Lima Sur, presentan un alto porcentaje de no vacunados, es decir, de brecha de personas o número de personas rezagadas que no alcanzan todavía la protección. Y asimismo son las mismas regiones que presentan una alta tasa de hospitalizados por COVID. Entonces, vamos a ir viendo la relación de los datos respecto a lugares con altas brechas de vacunación, también son los lugares con altas tasas de hospitalización. Entonces, verificamos con la información la parte teórica, ¿no? Entonces, necesitamos, con esto, queremos afianzar la necesidad de completar las segundas dosis de toda nuestra población en nuestro ámbito de acción. Todos debemos de estar atentos, brindar facilidades y promover la vacunación de las segundas dosis. El proceso de vacunación se vive en términos de personas protegidas, pero hay también información de proceso previo a esto y que es crucial, ¿no? Que se determina y se conoce como cadena de frío. Y en ese sentido, el país cuenta con una cadena de frío fortalecida de cara a atender este proceso. Ha recibido algunos insumos adicionales, algunos equipos adicionales que han permitido y permiten abordar de manera más exitosa la cadena de frío de estos productos. Es decir, también que luego esta cadena de frío va a permitir dar continuidad al esquema de vacunación, ¿no? Para la conservación adecuada de las vacunas. Entonces, ahí tenemos una distribución de unas 1.100 congeladoras para el país, una distribución de 413 refrigeradoras o congeladoras y la asignación de 240 ultracongeladoras financiadas a través de donaciones en todas las regiones, lo cual ha permitido que, en función de la cadena de frío y la exigencia de temperatura que requiere cada vacuna, que no es objeto de la reunión, cada región se encuentre preparada, debidamente preparada, para almacenar las vacunas que correspondan a su población objetivo. Y ahora también las estadísticas del stock. A día de hoy, de acuerdo a los reportes que nos proporciona Cenares, estos serían los stocks y las fechas de vencimiento, ¿no? Entonces podemos ver que las estadísticas en salud van desde diversas aristas del proceso. Vemos no solamente los resultados en términos de personas vacunadas, sino también los resultados estadísticos en términos de cuán fortalecidos estamos en el proceso de la cadena de frío y dónde también tendríamos que fortalecer. Y asimismo también tenemos estadísticas de los stocks de las vacunas y el seguimiento de sus fechas de vencimiento para un correcto y adecuado uso. Finalmente, decirles que el Perú en costa, sierra y selva se encuentra brindando la vacunación contra COVID, estableciendo esfuerzos para brindar la protección a toda la población sin distinción de raza o condición social o religión. Todos podemos hacer uso de nuestro derecho a la vida y a la salud a través del acceso a la vacunación. En este momento el país, si bien se encuentra enfocado en COVID, todo el contingente de enfermería también tiene enfocado la vacunación de esquema regular, y si bien estamos pendientes de los rezagados de segunda, también tenemos con el otro ojo nuestros niños del esquema regular y nuestros adultos del esquema regular. Finalmente, las inmunizaciones son una estrategia de intervención sanitaria que permite brindar oportunidades adecuadas o igualdad de oportunidades a toda la población para que puedan afrontar en mejores condiciones
los retos que la vida les pone a cada uno en el éxito de sus sueños, camino al logro de sus sueños. Sin más que agregar, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. Bicentenario del Perú.